Ay, perdón. En Venezuela, yo tenía una de un gallo que canta, pero ahora tengo una muy grosera. Mm. Ah, no. Eh, Hola, hola, buenos días. Bien, buenos días. Hola a todos. Mi nombre es María Anaí Sánchez Rodea. Estudié la licenciatura en Lingüística y Literatura Hispánica en la UAP y vamos a estar compartiendo este semestre la materia de Literatura 2. Ajá. Bien. Me gustaría que me compartieran qué piensan sobre la literatura o cómo es su relación, cómo ha sido su relación con la literatura. Buenos días. Adelante. ¿Sí? Sí. A ver. O sea, para mí la literatura ha sido como muy aburrida y muy estricta porque al contrario de que fuera para mí un gusto, porque según yo inicié este año queriendo leer más, aquí en la escuela como que me empezaron a decir de que tienes que leer esto, tienes que leer aquello y tienes que sacar tal cosa del texto. Y yo decía como, se pierde como el sentido de que yo lo disfrute. O sea, no lo leo como para mí, lo leo como para hacer algo que ya tenía que hacer de por sí. O sea, tengo que hacer una tarea con algo que se supone que debo de estar disfrutando. Y eso es como lo que no me gusta. Muy bien. Espera, voy a leer eso. Bueno, ¿me ayudas a leerla? ah, sí. Alex dice que es. Ay, Ah, ya. Alex dice que es la expresión humana del ser humano para transmitir lo bello de este mismo. Gracias, Alex. Pero a lo que me refiero es cómo ha sido tu relación con la literatura. O sea, ¿tú cómo has vivido hasta ahorita la literatura? Creo que Rosy también. Ah, bueno, a ver. Eh, pues al inicio del año, cuando escuché literatura, dije, no, pues va a estar muy loco, vamos a como a hablar o discutir mucho de, pues, de cosas relacionadas a eso. Y cuando llegamos a literatura, todo eran textos y cuentos o poemas o así. Y pues no voy a decir que no era interesante o así, pero, o sea, faltaba el power ahí. Y como que esa es la relación que yo quiero con la literatura, algo más como de, no de práctica, por así decirlo, pero sí de hablarlo y no tanto de lean esto, lean esto, lean esto, porque cuando hago eso me frustro y digo, no, ya no me gusta nada, y después lloro. Y pues no. Después Rosy nos dice, ha sido buena, aprendo más sobre de que hay más sobre la literatura.
Y Sam dice, pues solo puedo leer lo que me gusta, pero algo que no me llama la atención se me hace aburrido. ¿Quién más? Bueno, ¿Yo? Porque a veces los títulos de los... Bueno, me pasó con un libro. Ay, bueno. Hubo un libro que mi mamá me regaló en Reyes, que simplemente el título no se me hacía así como que muy padre. Y de hecho tardé como medio año en leer el libro. Y ya cuando lo leí, estuvo muy bonito y terminé llorando. Aunque a veces los títulos no parezcan así tan llamativos, a veces, pues, cuando lo lees te sorprendes de lo que hay y dices, pues merecía un mejor título para lo que está escrito. ok. Muchas gracias. ¿Alguien más? ¿Otra vez? Mi primer iba a decir acercamiento. Mi primer acercamiento a la literatura fue como cuando me lo robé, como a los 7 o 8 años, y fue en la primaria, porque teníamos una pequeña librería, o sea, por librería me refiero a un estante ahí con máximo 20 libros, ajá, ya ve, no sé. Y entonces me interesé y dije, pues a ver qué hay, ¿no? Y chequé y había un libro que era un cuento, pero animado, y tenía una buena historia, que después me di cuenta de que, pues, había algo más en ese libro, como una enseñanza, por así decirlo. Y me gustó mucho, tanto que yo dije, pues nadie aquí lo aprecia, ¿no? Yo me lo voy a robar. Y hasta el día de hoy lo tengo. Me gustó mucho, mucho, mucho. Y siempre que veo a un niño chiquito así es como de, no, mira, léelo. Y está muy padre. Desde ahí como que siempre que veo un título o así, es como, a ver qué trae. No tengo una mala experiencia, solamente que, o sea, mi mala experiencia empezó ahorita. Pero antes de eso siempre me ha gustado leer y cosas así. Y ya. ¿Título del libro? Sí, el marinero. No te gusta, Ya, bueno, pues para empezar a mí no me gusta leer. Por ahí desde ahí empecemos. Es que no soy mucho de comprensión lectora, o sea, lo leo pero no se me queda nada. Entonces, luego cuando me ponen a leer y me dicen, ¿qué entendiste? Es como de, ay, no entendí nada. Y lo vuelvo a leer para, ¿cómo se llama? Ay, se me fue la palabra. Para obtener las palabras clave, pero así de que se me quede, no. Entonces, pues no soy muy fan de la literatura, pero pues lo tengo que aprender. Bueno, va. Y ya después. Sí. Ay, manches. Espérenme. Luego Gael dice, pues es buena, mi. Sinceramente antes de la clase no acostumbraba a leer mucho, pero creo que lo que hemos leído se me han hecho muy interesantes y he tratado de leer más. Gracias. Ay, a mí tampoco, sí, a mí tampoco me gusta como que mucho leer. Igual yo leo por necesidad y no por gusto. Lo que llego a leer es lo que me interesa, pero no es así como que mucho de cuentos. En mi vida solamente he leído un libro y que realmente me he puesto a comprender y me tardé mucho. Fue sobre iluminación y así como más budista y todo eso. Pero lo que más leo son los artículos científicos sobre la nutrición y todo eso, sobre lo que me interesa, pero casi no leo libros. Bueno, no leo libros porque nada más me quedan las primeras hojas, porque igual me aburro, como no entiendo, me empieza a dar sueño, no sé por qué es la cosa que más me da sueño, intentar leer y comprender, sí, sí, sí. Y es un hábito que he intentado forjar porque, o sea, digo, ay, pues sí es necesario, ¿no? Porque yo sé que leer ayuda a muchas cosas, a ampliar la imaginación, pero me cuesta mucho. Y eso es lo que quiero, o sea, quiero lograr eso, porque sé que la carrera que quiero estudiar involucra mucho leer y leer y leer y comprender, y eso es lo que más me... Cualquier carrera. En todas las carreras hay que ver mucho de teoría. ah, Y ahí entra la sí. Yo Leo solo los puros libros que tienen dibujitos, porque me los voy imaginando. Ajá, exacto. Sí, entonces, pero bueno, sí me ayuda.
Y el único libro que he leído así bien y he visto la película es El retrato de Dorian Gray. Es el único que he leído, pero ya después ya no. Bueno, a mí sí me gusta la literatura, desde antes de la prepa y todo eso. Y de hecho, el primer libro que leí, mi libro favorito, se llama El Esclavo, ¿no? Es un libro de psicología. Y, y desde ahí como que le agarré gusto, pero siento que hay algo más que todavía no cacho, ¿sabe? Y igual me gusta la literatura porque a mí me ha servido mucho porque siento que es una forma de expresión y ya. Gracias. Gracias. Ya nadie más participó. A ver, de los que están en casita, si alguien quiere abrir su micrófono o escribir en el chat, por favor. ¿Y aquí quién falta? ¿Yo? Bueno, a mí siempre me ha gustado leer, la verdad, yo no voy a mentir. Empecé con un cuento pequeño de dibujitos de Spider-Man. De ahí yo sí fui muy disneyero, o sea, empecé con Disney prácticamente, tenía un libro de cuentos de princesas. Este, de ahí con el tiempo, pues la misma escuela me ha hecho, o sea, sin querer me fue forjando como que en la literatura, a leer clásicos, disculpen, a leer clásicos como La Celestina o Frankenstein y, bueno, El Divino Prometeo, de que así, Azufrizal, y ahorita este último mes decidí darle una entrada un poquito más a lo que es había un título que que me llamó mucho la atención, que es Psicología Oscura. Ahorita lo estoy leyendo y es lo que estoy haciendo. Gracias. A ver, aquí vamos a elegir un... Cintia. Cintia no participa ahí, ¿verdad? Ajá, Cintia, por favor. ¿Cómo era mis? El acercamiento, ¿no? Pues mi relación no es muy buena porque pues igual no me gusta leer mucho, eh, pero mi acercamiento que más tuve fue en secundaria, en tercer grado, que fue con una profesora que nos hacía fuerza leer. O sea, teníamos que entregarle un reporte y si no, nos ponía falta o nos bajaba puntos. Entonces, pues igual como que sí me gusta leer, pero igual como que me empiezo a aburrir y lo dejo. O sea, digamos que el libro me puede gustar al principio, pero después me aburro y ya no. Lo leo. Gracias. Pero en muchos, bueno, en algunos libros, el inicio es algo pesado porque tiene todo, todo el antecedente, todo lo que necesitas saber, porque después se va a utilizar esa información y te vas a sorprender. Entonces, por eso, aunque se duerman un poquito, en algunos principios, no, no sé si han escuchado En las montañas de la locura. Al principio son puros datos de cómo es la expedición, cuántas millas, cuánto tienen que llevar de cargamento, los planos que tienen que hacer, muchos números. Pero, pues eso es todo el contexto de lo que va a pasar. Y después es lo que se pone muy bueno. Bien. Sí puedes hacerlo. Y te aseguro que te vas a regresar. Porque así me pasó alguna vez, ¿no? Dije, no, pues la maestra quiere que, igual, ¿no? Pues en la escuela es en donde más tediosa vemos la literatura precisamente por eso. Me da un poco de vergüenza, ¿verdad? Pero la única, bueno, fue un bloque nada más. El único parcial que he reprobado en toda mi vida ha sido literatura.
Y entonces, ¿por qué? Porque la maestra nos ponía a leer un texto, pero yo estaba leyendo otros que pues me habían recomendado. Y entonces, por seguir otra lectura que me parecía agradable, interesante, ya no hice la otra, ¿no? Bueno, entonces, lo que yo hacía para cumplir, bueno, porque ya después con esa misma maestra, pues ya me puse las pilas y ya saqué la materia, no reprobé. Pero con esa misma materia hacía yo esa parte, ¿no? Me saltaba un poquito, según yo, para hacerle la trampa a la maestra, y luego me tenía que regresar porque no había entendido algún detalle que se había marcado más adelante, ¿no? Entonces me tenía que regresar y terminaba leyendo todo. Bueno, Rosy Janelli. Ah, ok. Jalil Arana Alejandro. A ver, alguno. Queremos escuchar las bocinas. Las probé hace rato y sí se escuchó. ¿Quién más? ¿Ya lo leímos? Bueno. Eduardo dice, a mí se me hace interesante, pero no soy de las personas que lee mucho. Bueno, ¿alguien más quiere participar? Ah, cierto. Porque no he dicho, ¿verdad? Que un porcentaje de la calificación. No, pero creo que en todas las materias es así, ¿no? Ahí se ve. 40% es de actitudinal. Ajá. Y 60% es de productos. Ajá. ¿Qué abarca lo actitudinal? 10% corresponde a la asistencia, primero. Asistencia, 10% a la participación, 10% en la participación de lectura. Lectura. Y 10% de responsabilidad, tolerancia y respeto. Ajá, entonces, si no participan en una clase, adiós 10%. Si no asisten en una clase, adiós 10%. Si no participan en la lectura, adiós 10%. Y si les falta algún producto, alguna actividad que debimos hacer aquí en clase, entonces pues ya no estamos cumpliendo con este aspecto de la responsabilidad, ¿no? Si me altero por algún comentario que hicieron mis compañeros o por cualquier cosa, ¿no? Pues también habría que pensar en este 10%, ¿no? Y obviamente si se falta el respeto, tanto al profesor, bueno, a la docente, como a alguno de sus compañeros o algún otro personal, pues también se perderá este 10%. ¿Queda claro hasta aquí? ¿Sí? Bueno, entonces, en clase vamos a ir compartiendo algunas lecturas. Me gustaría que fueran como proponiendo un poco para que en algún momento leamos algo fuera del plan, ¿no? ¿Dudas hasta aquí? Estefanía, ¿alguna duda, algún comentario? ¿Algo que quieras compartir sobre tu relación con la literatura? Bueno, ¿hasta aquí vamos bien? ¿Sí? Ok. Entonces, en casita hay que participar.
proyecto integrador. A ver. No, como tal no. Ujú. Ajá, no, creo que no. Bien. Ah, sí, cierto, espérense. Ah, ¿leímos lo de Estefanía? ¿Leímos lo de Estefanía? ¿No? Creo que no es. Ah, ok. Estefanía dice, es muy interesante porque te encuentras muchas cosas interesantes y aparte aprendes cosas nuevas, como algunas palabras o géneros. Eh, Eduardo, no, ese ya lo habíamos leído, ¿verdad? La literatura en mi vida fue extraño ya que mis familiares me imponían. Llegó un punto que me pusieron a leer a Don Quijote de la Mancha y obviamente no me gustó la literatura. Ya llegando en secundaria me empecé a interesar por la filosofía. Rosy, mi relación con la literatura es buena porque a mí me gusta leer, pero depende mucho de qué libro sea. Juan Carlos, en mi experiencia con la literatura, empezó con fuerza en la secundaria con los libros que era La Divina Comedia y Buenas noches, Pum Pum. Tuve un acercamiento en la primaria, pero, ¿no? Pero la verdad no me gusta. Mi experiencia con la literatura... no, ya lo voy a leer. Yo casi no soy de lectura, desde niño me esforzaron a leer y yo me agarraba libros muy cortos, por ejemplo, los infantiles. De ahí en fuera casi no leo, pero a veces me dan ganas de leer, pero sé que tan solo leo el título y ya me aburrió. Ok, gracias. ¿Me puedes anotar? Aquí está. Bien. Ya, le iba a cambiar esto. Ok. ¿Sí pueden ver mi pantalla? En el chat de Google les envié el plan de trabajo. Por favor, me ayudan. Sí. Teletrabajo. ¿Al tema? ¿Desde el tema? Bueno. Asignatura Literatura, profesor María Anaí Sánchez Rodea, modalidad presencial, en línea, híbrido. Fecha de decisión 15 de febrero de 2022. Tema, literatura prehispánica. Objetivo, conocer los orígenes de la cultura a través de su literatura. ¿Tienes actividades? Sí. Actividades. Inicio. Bienvenida al curso. 2. Compartir. 3. Lluvia de ideas sobre literatura prehispánica. Desarrollo. Lee mito y género literario mítico en la tradición mesoamericana. Hace anotaciones de los puntos más importantes, cosmovisión, características, núcleo del mito. Busca un mito prehispánico. Cierre. Analiza el mito tomando en cuenta los datos investigados. Ten un excelente inicio de semestre. Gracias. Bien. Lo que van a entregar en la plataforma es una foto de las anotaciones que hayan hecho en su libreta
el ejemplo del mito y un breve, bueno, no tan breve, análisis tomando en cuenta los aspectos del nombre, el argumento, tipo de mito, los personajes y el narrador. Solo con esos elementos me voy a conformar. Ajá. Y bueno, en todas las actividades que yo les solicite, quiero que al final tengan la referencia o bibliografía en formato APA. Ajá. ¿Ande? Como te parezca mejor a ti. Puede ser digital, puede ser en la libreta. A mí me parece mejor digital porque a veces la caligrafía de los alumnos es muy distinta y me confundo. Sí, sí, sí. Sí. Pues entonces, pero se la vamos a mandar digital, o sea, Las anotaciones las pueden hacer en digital. que mis muchas gracias. Sí, es que no se escuchó muy bien. Ay, yo según probé la bocina. Que mis era lo que le decía, que si las anotaciones se podían hacer digitales, entonces, está bien, gracias. Ajá. Bueno, de preferencia las anotaciones que sean sí en tu libreta o con tu manita. Y el análisis, dice si se puede hacer, lo pueden hacer de manera digital o en su libreta. Ajá. Decía que yo prefiero lo digital porque a veces no puedo diferenciar bien algunas letras cuando son de su manita. Y pues con la tipografía, no sé, Calibri, Arial o Times, pues es mejor. ¿Mande? ¿De dónde obtuvieron las referencias? Ajá. Para las referencias, les decía que debe ser todo completo. Apellido del autor, inicial del nombre del autor, luego que sigue, año de publicación. Es importante esto de publicación porque nos vamos a centrar en lo que está como de manera oficial. Ajá. ¿Por qué? Porque a veces nos encontramos en el internet, en blogs, en otros sitios, información que a lo mejor es una tarea de un compañero de otra escuela, ¿no? Y pues eso no es experto en el tema, no está respaldado como tal por una institución, no lo podemos consultar. Ajá. Entonces, por eso es importante que sea una publicación oficial. ¿Sí? Bien. ¿Qué otro elemento sigue? ¿Título? Bueno, ahorita vamos a hacer de libro. Ajá. De un libro, ajá. Título, luego, antes, editorial. Y si es un libro digital, ajá. El enlace en donde está hospedado ese libro, ese recurso, ¿no? Bien, si es una revista, no, apellido también. Luego, inicial del nombre. Luego, allá en, ¿qué dice? ¿Índice? Allá en casita, ¿qué? No, el índice no. El índice lo podemos consultar, pero no lo vamos a poner en nuestras referencias. Año también.
¿Qué más? ¿Título de qué? Título del artículo. Este no va en cursivas. ¿Ah? Y luego, este sí va en cursivas. Luego, no, no, el volumen. Primero el volumen o el número de año y después entre paréntesis el número de la publicación. Ah, ya, ya, ya. Ya sé a qué te refieres. Pero no, no precisamente eso. Hay textos que sí están como divididos, ¿no? Que corresponden a lo mismo. Sí se llaman volúmenes. Pero a eso no se refiere en una revista. Ajá. Sino que a veces coincide con el año, ¿no? Si en el 2021 fue la primera vez que salió esa revista, entonces ahí será volumen 1, que abarca todo el año. Y el número es, por ejemplo, si en enero salió ese artículo o esa revista, entonces a lo mejor es el número 1, ¿ah? Volumen 1, número 1. A lo mejor es quincenal la revista, entonces en la segunda quincena de enero será el número 2 y así. Ajá. Estos datos regularmente están en la portada de la revista o al inicio de la publicación si es digital. Ajá. Y el número de páginas, si es que es en físico. Ajá. Si es digital, entonces solamente se agrega el enlace. Ujú. ¿Sí se ve completo en el pizarrón? Allí en casita. Entonces, en todas sus actividades, en todos sus productos, al final yo quiero que esté las fuentes que consultaron. Ajá, sí, la inicial de su nombre. Por ejemplo, hagamos de cuenta que yo escribí un libro, ¿no? Entonces era mi apellido, Sánchez Rodea, coma, y las iniciales de mi nombre. Ajá. En los textos viene el nombre completo, entonces hay que convertirlo para poder hacer la referencia. ¿Dudas? ¿Dudas aquí? ¿Dudas allá? Sí. Sí, al final de cada tarea. Por eso, todo lo que ustedes consulten deben colocar. ¿Perdón? Si el autor es anónimo, duda de la publicación. Ajá, porque el autor, pues, se hace responsable de lo que está planteando. Ajá, entonces, si alguien se pone como anónimo, digo, en estas fechas, ¿no? En la Edad Media, pues era algo normal, ¿no? Pero en estas fechas, si alguien pone algo como anónimo, quiere decir que, pues a lo mejor hizo un Frankenstein literario, un Frankenstein tomando un poquito de acá, un poquito de allá, ajá, y pues quiere decir, ninguna de estas es mi responsabilidad, ninguna de estas palabras es mi responsabilidad, ajá. ¿Sí me explico? ¿Sí queda claro? ¿En casita queda claro? Ahí está. Ok.
Gracias. ¿Alguna duda hasta aquí? ¿Ninguna? Muy bien. Bueno, porque en la evaluación de los productos está establecido, ¿no? Que tu análisis contiene los 5 aspectos, los explicas detalladamente con información correcta, tiene orden y limpieza, el análisis se presenta sin faltas de ortografía y por último incluye las fuentes de consulta en formato APA. Si ustedes buscan en sitios como monografías.com, scribit.com o .es, algo así. El Rincón del Vago dicen que todavía existe. En SlideShare, en Yahoo Respuestas, en Brianly, algo así. Wikipedia, obviamente. Ajá. Son fuentes que no son tan confiables, ¿no? Busquen estos datos y si en el artículo vienen sus referencias, entonces puede ser un poco más confiable. Ajá. ¿Dudas hasta aquí? ¿No? Muy bien. Entonces, ahora sí. Primero vamos a definir literatura. Vayan pensando. Bueno, ahorita lo anotas. ¿Va? La editorial es quien lo publica. Bueno, espera. Regularmente viene ahí. Y bueno, ya está viejito, ¿verdad? Pero en todos los libros está esta hoja que se llama hoja legal. Aquí vienen todos los datos. Fecha, el número de edición que es, el lugar de distribución, autor, título, aquí dice otra vez. La edición. Si es la primera no se pone, a partir de la segunda sí. Y si es libro digital debe estar igual con la hoja legal, pero en línea. De nada. De literatura. No precisamente. A ver, dice Rosy, literatura es donde los autores se pueden expresar y los lectores disfrutan de lo que leen y es donde pueden tener fantasía o puede que algo sea real. ¿Ya entonces ya puedo borrar? Ok. Entonces, literatura. Bueno, por acá.
expresar. Ay. Lectores. Real. Ajá. ¿Tú habías dicho qué? Ok. ¿Qué más? Con esa definición, Sam, ¿cómo definirías entonces el lenguaje? Porque eso me parece similar a lo que podríamos decir del lenguaje. De expresar. ¿Cómo decía? ¿Expresión qué? Ajá. ¿Qué decía? ¿Quién era, Sam? Ah. ¿Cómo? Perdón, no escuché lo primero. ¿Sí? Ajá, la conciencia humana. Ah, perdón, inconsciencia humana. Bueno, eso en algunas partes de la literatura. Bien, ¿qué otra cosa de la literatura? Exacto, muy bien. De su contexto, ¿no? Porque hay partes de la literatura que centran su atención en la sociedad, en describirla. Hay quien se concentra en juzgarla, criticarla, y hay otros que centran su atención en lo que pasaba alrededor, ¿no? Como en la novela histórica. ¿Ok? Expresa. Y trasciende, ¿verdad? ¿De ahí no han escrito nada? Oigan, en casita casi no han participado. Porque hay muchas lecturas estéticamente son para eso. O sea, para no visualmente ser distintas de la verdad. Entonces, si hay literatura que no son distintas, entonces no son de verdad. Muy bien. Immanuel Kant habla precisamente de la estética de lo feo. Pero, ¿a
acuérdate que la estética es parte, bueno, vamos a ver, ¿quién se acuerda de la función lingüística? Ay, lingüística. La función lingüística, ¿cómo se llama la función lingüística que centra su atención en el mensaje? ¡Ah! Repaso express. Bien, ¿cuáles son los elementos de comunicación? Ajá. ¿Ya está? No, son 6. Código y... Bueno, esta línea iba por abajo. Contexto. Ajá. Entonces, la función que centra su atención en el emisor se llama función emotiva o expresiva. En el receptor, función apelativa o conativa. En el canal se llama función fática. En el código, función metalingüística. En el contexto, en casita, ¿quién nos ayuda? ¿No? Referencial. Miss, perdón, ¿Mandé? es que no le alcancé a entender bien qué dijo Miss. Ah, que cuál es la función lingüística que corresponde al contexto. Y la función, la referencial, la función que centra su atención en el mensaje, ¿cómo se llama? No, porque aquí. No. No, porque las funciones lingüísticas son en general, ¿no? De la lengua. Metalingüística, recuerden que meta es como más allá, entonces es más allá de la lengua. Es una reflexión sobre la lengua misma. Se llama función poética o estética. Ajá. Y a esta función lo que más le interesa es cómo está estructurado el mensaje. Ajá. No nos importa tanto qué diga, sino cómo se diga algo. Dentro de la literatura prácticamente ya todo está dicho, ¿no? ¿Cuáles son los... dijo algo del pizarrón? Perdón. Sí, perdón. Listo. Ya está. Sí se ve... ¿O le muevo? Sí. Ahorita, bueno, la foto de los documentos nada más seguramente que sí escribimos. Y ya lo yo ya o sea, no tengo mucho problema con esto porque ya se letra. O sea, sí voy escribiendo, pero ya. Ok. ¿Qué estaba diciendo? Entonces, en esta función lo que nos interesa es cómo está estructurado el mensaje, ¿no? ¿Cuáles son? Gracias. Ya, gracias. ¿Cuáles son los temas universales
específicamente. Pero hay unos particularmente. El amor, ¿no? ¿Cuáles son los temas universales de los que se habla en la literatura? Pero El no amor, la todos. tristeza, la felicidad. Ya dijeron el amor, ajá, el amor y la muerte son los temas universales, ¿no? Todo en la literatura habla del amor, todo en la literatura habla de la muerte. Pero lo diferente es cómo se va a presentar ese mensaje. Ajá. Entonces, en cómo se presenta este mensaje es pues la manera en la que tiene que llamar la atención por sí mismo. Ajá. En qué dice que otros no han dicho. Ajá. O cómo lo dice que otros no lo han planteado de esa manera. ¿Sí? El misterio, la metafísica, bueno, pero principalmente el amor y la muerte. ¿Mm? De ahí se le pueden agregar otros temas como para no centrarse solamente en el amor o no centrarse solamente en la muerte, pero toda la literatura termina en algún momento hablando de estos dos temas, ¿no? Bien. Entonces, lo interesante, bueno, la función lingüística que va a predominar en la literatura es justamente esta, la poética o la estética, que no es tanto esta parte de lo bonito, lo bello, ajá, sino en cómo lo muestras que no se haya presentado antes. Ajá. Lo que lo hace diferente, único y especial. Ajá. ¿O alguien opina lo contrario o diferente? Oigan, en casita, alguien que me diga si está de acuerdo, si no está de acuerdo. Mira, dije, es que sí estoy de acuerdo. ¿Por qué estás de acuerdo? Mm, ¿Cómo se lo explico? Este, pues es que, o sea, sinceramente creo que, digo, no creo que sea un conocedor, pero pues sí concuerdo con. Ah, es que lo último ya no lo entendí muy bien. Oigan, amiguitos, ya nos tardamos mucho con esto. Bien, entonces, ¿cuál es el propósito de la literatura? ¿Expresar qué? Es que tengan cuidado porque lo que ustedes digan no tiene que coincidir con alguna otra o con algún otro concepto, ¿no? Como hace rato que habían dicho, que es para expresar, puede ser escrito o hablado, ¿no? Pero eso corresponde también a lo que pensamos del lenguaje, ¿no? Eso también podría definir el lenguaje. Entonces, específicamente,
que quien lo lea diga, ah, sí, sí se refiere a la literatura. ¿Cuál es el propósito? ¿Y del lenguaje? Bueno, la literatura usa el lenguaje para poder expresar, pero no solamente expresa algo por comunicar, sino tiene un propósito específico. Como el lenguaje. L- Pero, bueno, dice que la literatura utiliza la parte bella del lenguaje, ¿no? Pero entonces, ¿en dónde entra esta parte que decía, ah, sí, cierto, no les he preguntado su nombre? ¿Aldo? Ajá, que decía Aldo. Pues lo de que algunas son feas. Ah, a ver, sí, cierto, alguien estaba diciendo algo, ¿verdad? El propósito sería que el autor transmita sentimientos e ideas al lector. No, no precisamente. Provocar, crear impacto, pero entonces, ¿dónde está esto que, pues se quiere expresar solamente? Porque hay muchos que escriben y no precisamente piensan que lo van a publicar, que alguien lo va a ver, etcétera, etcétera. Muchos utilizan la literatura para desahogarse, ¿no? Que aquí regresamos a la sociedad y el contexto, ¿no? Para denunciar algo. ¿Sí, vas a decir? Bueno, ok, vamos a ponerlo ligado, ¿no? Porque puede engañarnos con parecer inconsciente, pero en realidad está haciendo conciencia, ¿no? Haciendo consciente. ¿Ya lo puedo borrar? Ok, porque a lo que yo quería llegar era precisamente a la literatura prehispánica. ¿Esto también ya? Bueno. Ajá. Entonces, ¿ustedes creen que a través de la literatura podemos conocer una cultura? ¿Los orígenes de la cultura? ¿Qué otra cosa podemos conocer a través de la literatura? La historia, contexto, pensamiento. ¿Mande? No te escuché. Sentimientos, bueno, voy a poner eso, ideología. Ideología. ¿Qué otra cosa? Mm, bueno, le ponemos cotidianidad, ¿no? Ajá, ¿qué otra cosa? Ajá, la cultura. ¿Qué sabemos de la literatura prehispánica? Ah, experiencia.
qué se refiere prehispánico? ¿No? Bueno, vamos a ponerlo. Ajá. ¿Cómo? Pero eso sería prehistórico, ¿no? Exacto. Sí. Antes del español. Ay. Algo muy antiguo como una generación ancestral. Prehispánico de antes de la conquista. Ok. Bueno, se refiere a antes del español. Ajá. De que Hispania nos viniera a conquistar. ¿Ande? ¿Cuánto tiempo qué? Sigue evolucionando. Sí. La lengua necesita a los hablantes y los hablantes necesitan la lengua para que se mantenga en esta dinámica y permanezca, ¿no? Ok, entonces, antes del español, ¿no? La literatura prehispánica se refiere a todo aquel texto que relata lo que sucede antes de que llegara el español a nuestras tierras. Ajá. Bueno, no era un libro. Bueno, sí es un libro, ¿no? Un cuento dentro de un libro. Aparte trae este libro un cuento llamado ¿De quién es? bueno, ¿De qué trata? ¿eh? ¿De qué trata? De justamente cómo crean a sus dioses. Primero es como decir un indígena que está viviendo su día y tiene a su dios y de repente llegan fuertes lluvias y empieza a rezar y como ese dios no le sirvió, va y crea otro. Y así es como fue hasta que se calma la lluvia con el dios. Entonces explica como la creación de los dioses para ellos. No lo había escuchado. Gracias. Lo buscaré. Bueno, que realmente eh, literatura como tal, pues a partir de que llegaron los españoles es que quisieron registrar esa parte, ¿no? Que se quiso, pues sí, registrar los códices, los códices que hay, pues son porque se les mandaron a hacer, ¿no? Bien. Entonces, vamos al enlace que está en el plan de trabajo. Al final, en el enlace. Que se llama, sí, mito y género literario mítico en la tradición mesoamericana. Ujú. Bien.
que bueno, a los españoles no les interesaba tanto mantener. ¿Mandé? La cultura, sino pues conocerla, ¿no? ¿Lo comparto? Mm. Bueno, antes, ¿cómo sería la referencia? ¿Quién quiere escribir? Va. En casita. Primero apellido que sería. Ajá, López Austín. El año, ¿no? Ah, ajá. Sí. ¿En dónde está publicado? Pero... Ay. Es... Ay. Bien, quiero que se centren en la cosmovisión y el mito mesoamericanos y pueden trabajar en parejas, características y narrativa. Quiero que se centren en esos tres. Del texto que están viendo, aquí abajo debe estar. Acá. Ajá, la cosmovisión, características y la narrativa. Mítica, por favor. Aquí está. Ujú. Si quieren pueden trabajar en tres y cada quien lee una parte y luego lo comentan. De esta hacemos, o sea, de este artículo que nos dio hacemos preguntas, Ujú. pero
¿Acá viene lo del mito? No, yo creo que ya no vamos a buscar lo del mito. Entonces, en lugar del mito lo hago del texto que nos acaba de dar. Ajá, primero haz los apuntes y ahorita vemos si nos da tiempo. Ya. A ver, dice... Ah, ok. Tienen que leer del texto que les puse. En el plan de trabajo hay un enlace. En ese texto hay que leer cosmovisión, la cosmovisión y el mito mesoamericanos, características del mito mesoamericano y la narrativa mítica. De estos tres hay que tomar apuntes. Ujú. A lo mejor escriben con viñetas lo más importante, ideas principales. Ujú. Decía que pueden trabajar en parejas o en ternas. No. Este. No. Entonces, pueden dividirse se puede resumirlo. De preferencia solamente como puntos principales. Ya, porque un resumen implica copiar a lo mejor un párrafo completo y pues no es tanta esa la intención. Sí, sí. Solamente que verifiquen que sea una idea completa. Ajá. No solamente pongan exactamente la palabra clave, ¿no? Prehistoria, ¿no? No. Sino algo que exprese una idea completa. Ujú. Ay. A ver, les voy a ir pasando lista, por favor. Ay, no, trabaja.
Ujú. Arana Alejandro Jalil Alfonso. Ok. Cano Axel Uriel. Presente. Ok. Claudio Paz Uriel. Uriel. Celina Teresita. ¿Celina o Teresita? Mañana que pase lista, como guste. Juan Carlos. Presente. Okay. Berenice. Presente. Miriam, Jocelyn. Miriam o Jocelyn. Ok. Miriam. Samantha. Bien. Manuel Aris. Naomi Yaretsi. Naomi Yaretsi. Estefanía. Estefanía. Rosy Nayeli. Rodrigo Gael. Ok. Gracias. Carlos Miguel. Joshua Antonio. Aldo. Jonathan. Cintia Anaí. Presente. Ok, gracias. Melissa. Melissa. Carlos Josué. Presente, Miss. Híjole, sí servía sus micrófonos y no los quisieron prender. Lucas. Bien. Eduardo Elías. No, de aquí ya no, ¿verdad? Ahí está. Ay, sí. Ok, ahorita te pongo. Espera. ¿Mandé? Ok. Ya está. A ver, vamos a ver los que no participaron.
¿Dónde anotaste? Cintia sí participó, ¿verdad? Juan Carlos. Rodrigo Gael sí, ¿verdad? También. Este no, ¿verdad? Carlos no. Creo que no está, ¿verdad? Sí. Sí es el... Ay, Dios. Ya. Ok. ¿Quién más? No. ¿Eduardo? No, sí, Eduardo. No. ¿Solo él? Ok, entonces. Carlos Josué. Que no participó. Ok. Muy bien. Entonces, ya está la asistencia. Ya listos con sus avances. ¿Vas a trabajar sola? ¿Se pasa a trabajar sola? Ok. ¿Qué era el otro? Era Cosmovisión. ¿Dónde? No, con eso no estamos haciendo el análisis. No, ahorita, ay, con eso apenas vamos en los apuntes. Entonces, obviamente ya no va a dar tiempo de hacer todo lo demás. Entonces, lo que van a enviar a la plataforma va a ser el avance, bueno, los apuntes y investigan un mito. Y ya mañana hacemos el análisis y luego vemos la otra parte del tema.
Listo, entonces nada más ahí Sí, le mandamos los apuntes y investigamos el mito. ajá, sí, Ok. los apuntes de esos 3 puntos, o sea, de la lectura, y bueno, investigan un mito prehispánico, no griego. Ya, para que mañana ya lo podamos analizar. Ujú. Por eso les decía que trabajaran esta lectura en equipos para que cada quien hiciera una parte y después lo puedan compartir. Lo copias y ya. Los apuntes de composición para crítica narrativa también las hago en Word y pongo abajo. Si quieres, ponlo acá, si quieres, ponlo en digital. Sí, como te sientas mejor. Sí. ¿Cómo? Tengo oído biónico. ¿Dudas en casita? No, mis. Ok, gracias. Ujú. Sí, aquí abajo están. Ah, ok. Ay, perdón. Pero aquí está, mira. La narrativa. De nada. ¿Mm? Mm, A ver, mejor lo buscamos. Es que es algo como de adormecimiento, pero mira. Ujú. Bien, entonces, por favor, eh, para mañana su mito para que podamos concluir esto y ver el siguiente tema. Por favor. ¿Sí? Muchas gracias a todos. Nos vemos, mi. Que Gracias. tenga un bonito día. Mucho gusto. Igualmente. Que estén muy bien. Adiós.